Metaversum presenta Entre Amigos. Muy buenos días, queridos oyentes y queridos televidentes de Cataluña Zona Radio. Definitivamente esta es un medio de comunicación que tenemos unas sorpresas totalmente agradables. Este momento nos visita Juan Carlos Jurado Reina, que nos tiene una propuesta pictórica realmente sensacional. Muy buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Patricio. Buenos días con todos. Es importante darle un espacio a través de la comunicación y el periodismo al arte, porque a veces lo dejamos de lado. No suele creerse que no es una profesión, pero debe ser reconocida como tal. Definitivamente es una profesión. Juan Carlos, cuéntanos, ¿cuál es tu historia? Me llamo Juan Carlos Jurado Reina, nací en 1980 en Quito. A los 5 años yo ya pintaba, hacía mis primeros trazos, mis dibujos. A los 10 años acudí al Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y conocí al maestro Antonio Cabrera, quien me dictó clases de pintura y dibujo. A los 14 años, esto es en 1994, conocí a dos grandes maestros de la pintura. Al primero, a Ramiro Jacome, lo conocí en el Centro Cultural Metropolitano, cuando asistí a un taller sobre pintura y dibujo que dictó en este mismo lugar. Y en 1994, en el mismo año, conocí al maestro Eduardo Kingman, quien después de haber visto mis obras me felicitó y me dijo que tenía que dedicarme al arte. Más tarde dejé momentáneamente los pinceles, esto es cuando empecé mis estudios de pregrado, y luego en mi posgrado también abandoné temporalmente los pinceles con el fin de retomarlos luego, pero fue ya entre los años 2013 y 2014 cuando visité los museos de Grecia, en el mismo tiempo en que hacía cursos de griego y de filosofía en la Universidad de Tesalónica, cuando opté y decidí que debía nuevamente retomar los pinceles y dedicarme al arte figurativo. Es decir, no a la abstracción, sino a la reproducción fiel de un modelo, generalmente de los objetos que aparecen frente a nuestros ojos. Definitivamente, Juan Carlos, eres un pintor extraordinario. Me decías que tus cuadros que están obviamente en la Galería Bastidas tenían un nombre, tenían un título que se llamaba Tiniebla Sagrada. ¿De dónde salió ese nombre? Ya, tiniebla sagrada al parecer es un oxímoron, ¿no? Porque ¿cómo la tiniebla puede ser sagrada? Si más bien las tinieblas están asociadas con lo malo, con el pecado, con lo terrible, ¿no? Pero bueno, yo tomo las tinieblas del fondo de mis cuadros. Mis cuadros generalmente tienen un fondo muy oscuro. Esto a tono con la tradición barroca, tanto europea como la tradición barroca de la época colonial en Latinoamérica. Y el tema de lo sagrado lo tomo de los motivos, muchos de ellos religiosos, que utilizo en mis obras. Y con motivos religiosos me refiero no solamente a los motivos que tomo de la tradición católica, sino incluso de la mitología griega y de otras tradiciones que sobreponen ante todas las cosas el ícono como principal fuente de piedad, de manifestación de lo religioso. Hay una canción, recuerdo, que dice: el pecado de amor es sagrado. ¿Podríamos decir que las tinieblas de Juan Carlos son sagradas? Las tinieblas generan un escenario en el cual es posible que lo sagrado se manifieste a través de una pequeña luz. Es lo que hace Caravaggio, ¿no? Caravaggio, en medio de todas esas tinieblas, muestra con muy poca luz en realidad, imágenes fantásticas que mueven a la piedad. Por ejemplo, David con la cabeza de Goliat, una imagen terrible que está justamente rodeada de un fondo oscuro y en el que apenas se puede ver una parte del protagonista, ¿no? Una parte del rostro del protagonista. Sin embargo, esa pequeña parte ya evoca qué es lo que hay detrás. Uno incluso juega con la imaginación cuando ve este tipo de imágenes. Y también en todos los pintores barrocos que utilizan justamente esta técnica, ¿no? Oscurecen el fondo y muestran
colocan a la figura central con una luz que aparece a veces como esperanzadora, ¿no? Se puede decir que tú juegas con la emotividad de las personas, de los espectadores. Es interesante porque nadie se ha quedado quieto ante mis obras. No necesariamente eso implica que les va a gustar. He recibido comentarios de, por ejemplo, como que mi obra es muy, muy tenebrosa. Sí, es una obra que a veces produce incluso miedo, que evoca constantemente a la muerte, pero sin embargo no se queda esa persona sin un comentario, sin tener una reacción, sin sentir algo con respecto a la obra, que es mi interés principal, ¿no? También recibí un comentario interesante. Un visitante me decía, yo generalmente cuando asisto a alguna exposición, porque a veces lo hago, paso muy rápido, ¿sí? Porque me parece incluso que todo es muy repetitivo, los mismos colores, los mismos tonos, a veces muy apastelados, que son comunes aquí en la pintura ecuatoriana contemporánea, pero yo he tenido que dar 2 vueltas a toda tu exposición, porque todos los motivos, no solamente los tonos, sino los símbolos que utilizas en estos cuadros generalmente me permiten hacer una lectura, ¿no?, detenida de ellos y para ello necesito también concentrarme. Entonces ha sido interesante toda esta reacción. Sí, pues definitivamente nos gustaría, por intermedio de tus cuadros, saber la interiorización de tu espíritu, en definitiva. ¿Estás en lo diabólico? ¿Estás en lo divino? ¿Estás en el oscuro? ¿Estás en lo claro? ¿Cómo se te ocurrió esto? Así como, bueno, yo provengo de una familia católica, sí, estudié también en un colegio católico, ingresé a la Compañía de Jesús, a los jesuitas, apenas terminado el colegio, pero fue ahí donde ya mis opciones empezaron a cambiar, ¿no? Porque a veces uno, cuando está en esa edad, tiene muchas opciones, ¿no? Mis inclinaciones hacia la filosofía y hacia otras tradiciones religiosas hicieron que no me centrara solamente en un tema, en una temática, en unos motivos, ¿no?, que eran los que dictaba la Iglesia Católica, sino que mi obra se enriqueciera. Mi obra en realidad se ha enriquecido, y eso a través de varias fuentes, ¿no? A través de mis lecturas, a través de varias tradiciones filosóficas y a través de mis viajes. Es por eso que es una obra bastante completa, bastante sólida y madura, donde yo ya presento una visión clara de la vida y del mundo, y una visión filosófica también que es producto de una reflexión profunda. Justamente esta es la riqueza que permite el arte. Por ejemplo, uno de los ejemplos que yo he tenido y que me encanta leer es el caso de la historia de Miguel Ángel, cuando prácticamente obligado él hace la maravilla que es la Capilla Sixtina. Y lo que a mí siempre me suelen decir es que tienes que ir. O sea, puedes ahora visitar, de hecho, virtualmente, pero me dijeron, no se compara con estar frente a la obra. Y la riqueza es que justamente todos pueden, desde su interior, darle la interpretación. Y esta es la riqueza del arte. Claro, porque son motivos que, incluso a pesar de que hayan pasado tantos años, siguen produciéndonos estupor, siguen causándonos cierta conmoción, no nos dejan quietos, ¿no? Entonces es lo rico del arte, y sobre todo de este arte que es un producto auténtico de una época, de alguien que también tenía una visión clara de las cosas y que no estaba de acuerdo con muchas cosas también, que es lo que yo también expreso de alguna manera en mis cuadros. ¿Cuántas obras estás exponiendo? La colección consta de 40 obras, la mayor parte de ellas son pinturas al óleo, hay obras de grandes dimensiones y hay obras que son miniaturas. Estos días ha circulado una imagen, no sé si usted la vio, es una imagen de un diablo, ¿sí?, que está viendo en lo que aparentemente es un espejo, a través de un espejo, y parece que fuera una imagen muy grande, porque generalmente la publican y parece un cuadro gigantesco, pero es en realidad una miniatura. Es algo que también algunos visitantes me han dicho, ¿no? Pero sí, son 40 obras de diferentes tamaños, y en los que manejo casi en todas ellas el mismo hilo conductor, el tema de la tiniebla y de lo sagrado. Bueno, y ahora entremos un poco en el campo personal. ¿Qué dice tu familia? Todos en mi familia se han quedado muy sorprendidos, ¿no? Sobre todo porque yo he trabajado durante años al margen, sin involucrarme con los movimientos pictóricos, ni artísticos, ni hacer mucho ruido, simplemente en el encierro. Y fue la pandemia el escenario apropiado para que yo produzca.
mi obra, con ese silencio que yo requería, con el encierro. Entonces tuve las condiciones para pintar la obra que yo quería de manera sincera. Es por eso que de repente, como empieza a sonar mucho el tema de mi exposición, en redes, en los medios de comunicación, no solo mi familia, sino en general gente que me conoce, que no sabía de esta faceta artística de Juan Carlos Jurado, ha empezado a hacerme preguntas. Incluso ya es raro, ¿no? Porque ya cuando uno se coloca ante el público, ¿no? Ya empieza a ser visto de otra manera. Pero es interesante y mi familia también lo ha hecho, ¿no? Sin embargo, yo de mi familia nunca tuve ningún impedimento, ¿no? Para dedicarme a lo que quería. Simplemente me dediqué a mi arte y siempre fui en ese sentido un espíritu bastante libre, ¿no? ¿Qué tan difícil es vivir del arte? ¿Es bueno, es malo, es exitoso? ¿Tiene un camino tortuoso desde que se comienza hasta que le conozcan? No sé. La historia de la pintura y de los pintores nos ha mostrado que a veces ese intento por vivir del arte es bastante penoso. Incluso hay pintores que alcanzaron su fama post-mortem, ¿no? Que vendían muy pocos cuadros, que murieron en la ruina, en la peor de las miserias. Y hay otros casos, que son muy pocos en realidad, de pintores exitosos que pudieron vivir del arte, incluso llegar a la fama, al éxito, tener muchísimo dinero. Pero esos son casos excepcionales. Generalmente ser pintor no le garantiza a uno tener una vida de éxitos ni tener muchos recursos para poder sustentarse a él y a su familia. Es por eso que muchos pintores optan por tener, aparte de su actividad como pintor, otra fuente de ingresos, tener otro trabajo, y muchos de ellos abandonan la pintura justamente por eso, porque ya se dedican a esas actividades más de lo cotidiano, que es conseguir dinero, sí, y por eso abandonan la pintura. En mi caso, yo también acabo de salir de la oscuridad hace poco tiempo. Empieza a publicarse en redes bastante material sobre mi obra. Empiezo a recibir invitaciones tanto del país como del extranjero para exponer, y pienso que en ese sentido está muy bien encaminada la obra y la proyección de Tiniebla Sagrada, que es parte de una colección más grande a la que he denominado El Poder del Mal, que comprende 3 colecciones de pintura, de obras, ¿sí? Y 2 de esas colecciones están en ejecución en estos momentos. A ver, por ahí, bueno, no escuchaba, sino que existe la Capilla del Hombre. Ahora tú vas a hacer El Poder del Mal. Bueno, sí, todavía no hay un sitio, digamos, concreto en el que el poder del mal va a ocupar su lugar, pero sin embargo ya está. Es el producto que va a salir de estas manos y de esta cabeza, y que en algún momento va a estar frente al espectador para que sienta también la conmoción, ¿no?, que el mismo autor está sintiendo. Es que a Guayasamín justamente le habían preguntado por qué el nombre de Capilla del Hombre, y él había dicho: porque si miran a su alrededor y hay muchas capillas para Dios, decíamos, necesitamos una para el hombre. Y justamente los griegos, yo recuerdo, o sea, yo también soy muy lector de la filosofía griega, y recuerdo un episodio de Diógenes de Sinope, que a él se le habían acercado y le habían dicho: ¿por qué la gente le da dinero a los pobres, pero no les da dinero a los filósofos? Y él les había dicho: porque todos en el fondo saben que algún rato podrán ser pobres, pero difícilmente todos llegarán a ser filósofos. O sea que definitivamente los pintores, muchos son exitosos, ¿no? Y alcanzan, digamos, esta popularidad después de muertos. Yo no te quiero que te mueras, yo quiero que sigas pintando. Sí, yo tampoco quiero morir tan pronto. Todavía tengo mucho que producir. ¿Cuántos años tienes actualmente? Tengo 43 años. O sea, 43, 53, 63, 73, 83. Tienes 40 años más para pintar. Ajá, pero obviamente esos años tienen que ser muy aprovechados y tengo que pintar todo el tiempo, ¿no? Que en realidad es lo que quiero hacer. No es como para mí una obligación, sino es como es simplemente una vocación, algo que siempre quise hacer y estoy haciéndolo. ¿Te sientes un referente de la pintura ecuatoriana?
Sería muy atrevido decirlo en este momento en el que recién empiezo a ser visible en el mundo del arte, de la pintura, pero esa sería mi aspiración, ¿sí? En algún momento ser ese referente que pienso que está faltando en este momento, ¿no? Bueno, hay grandes pintores, ¿no? En este momento, pero pienso que ninguno tiene la fuerza, ¿no? Como para que la gente se sienta identificada con la obra de ese pintor, ¿no? En este momento en particular. Bueno, pues, ahorita que traemos eso a colación, ¿cómo definirías qué le vuelve grande a un pintor? Porque creo que desde afuera decimos el reconocimiento, que se hable de él, pero en sí, desde el arte mismo, ¿qué le vuelve grande al pintor? Lo principal es ser auténtico. Sí, hacer una obra, ¿qué quiero decir con ser auténtico? Hacer una obra no con los fines comerciales que, por ejemplo, tienen muchos artistas en realidad, ¿no? Saben que su obra tiene tal precio, es decir, ya piensan en el precio incluso antes de producirla. Y por eso muchas veces hacen cosas que ni a ellos mismos les gusta, ¿no? Hacen cuadros, hacen obras que saben que se van a vender, ¿sí? Obras que ellos nunca comprarían, por ejemplo. Pero más bien yo pienso que va por el otro lado, ¿no? Más allá del reconocimiento y el éxito, al primero al que le debe gustar una obra es al mismo pintor, ¿sí? Y es lo que yo hago. O sea, yo hago obras que me gustan a mí. Si no me gustaran a mí, simplemente no las expondría. Me daría pena producir algo que siento que no está a la altura, ¿no? Y que no me causa conmoción a mí mismo. Que me coloco, una vez terminada la obra, en el papel también de espectador, ¿sí? De alguien que critica la obra, que la ve de manera un poco más objetiva. Y hablando de eso, ¿tú sientes que ustedes son más autocríticos cuando van a una exposición de arte? O sea, es decir, como ustedes son artistas, no sé si tal vez sientes que ustedes mismos se dan más duro a sus rivales, no sé si rivales, sino a... Pero sería muy bueno. Es como ese celo profesional que suele haber. Sería muy bueno hacer una competencia, oye, de pintores. Así es como tenemos la competencia de fútbol, por ejemplo, ¿no? Hay rivales y rivales. De pronto, si hacemos una competencia, mira, podríamos alzar la parte cultural del pintor en este país. Y es más, podríamos involucrar a entidades gubernamentales que están totalmente dormidas. Es que siempre es... pero creo que es responsabilidad también de nosotros. O sea, el hecho de esperar siempre que alguien te dé el espacio. O sea, creo que uno también debe forjarse, porque al fin y al cabo, o sea, si esperas voluntades ajenas, o sea, al final no vas a terminar haciendo nada. Sí, y hay un caso al que yo siempre acudo, ¿no? Cuando se trabaja el tema de la competencia artística, y es el caso de Miguel Ángel y Leonardo, ¿no? Ellos competían en realidad por ver cuál era el mejor, pero sin embargo yo pienso que, bueno, eso sí, de alguna manera permitió que el arte evolucionara más, ¿no? Esa competencia, pero también pienso que la colaboración es otra fuente para que la pintura, el arte evolucione, ¿no? Que es lo que ocurre en el caso de Velázquez y Rubens, que tenían comunicación entre ellos, ¿no? Que se admiraban mutuamente y que hacían incluso viajes juntos. Entonces, ambos grandes maestros de la pintura barroca también tomaron temas del uno del otro, ¿no? Y por eso pienso que de alguna manera ellos contribuyeron, a manera de una amistad más bien, en hacer que su obra fluya, ¿no? Que crezca. Bueno, Juan Carlos, definitivamente nosotros estamos convencidos en el marketing digital y en el marketing tradicional, porque es una forma de llegar a los públicos. Y pues en el campo del deporte en sí, hablemos del fútbol, obviamente hay marqueteros muy buenos, manejadores o managers, ¿no? Que a los equipos de fútbol les cambian, digamos, la imagen. Hemos visto esto también en artistas del canto, e inclusive en gente de la política. En el asunto tuyo, de lo que tú manejas, ¿tienes algún manager, alguna manager que te aconseja, no sé, que te dice no hagas esto, si hagas esto, o te hace gestión por algunos lados para que tú sigas avanzando? En efecto, cuento con el gran apoyo, con el trabajo de de mi manager, que es la poeta Rocío Soria, quien de alguna manera hace que todo se mueva en torno a Tiniebla Sagrada, ¿no? Que los medios también presten atención a Tiniebla Sagrada, porque como le decía antes, mi pintura, mi obra estaba al margen, ¿no? Estaba ahí oculta en una sala,
pero poco a poco y debido a ciertas condiciones que han sido bastante favorables y gracias al gran trabajo de mi manager, de mi representante Rocío Soria, ha sido posible difundir mi obra y que mi obra cada vez tenga incluso más recepción e incluso ya empiece a recibir invitaciones del exterior para seguir exponiendo. Entonces yo pienso que han sido una serie de condiciones, pero obviamente aquí es fundamental el papel de un manager, de una manager en mi caso. ¿Y por qué una manager? ¿Por qué no un manager? ¿Por qué no un manager hombre? Bueno, ¿O apareció por ahí? Sí, Rocío Soria. Te cayó del cielo en la tiniebla sagrada. Ah, sí, bueno, sería más o menos como eso, ¿no? Como que cayó del cielo. Pero además es una de las primeras personas que al ver mi obra quedó fascinada con ella y que sabía que es una obra que se presta para mucho, es decir, no se va a agotar inmediatamente, sino que es el inicio de una obra mucho más potente, mucho más grande y sólida. ¿Estamos hablando de que con tu obra podrías crear una tendencia? Eso es a lo que aspiro en realidad. Seguidores, o sea, pintores seguidores que te imiten en definitiva. Sí. Yo creo que para que eso sea posible es necesario que ya el pintor tenga algunos elementos que permitan identificar fácilmente su obra. Por ejemplo, hay cuadros que incluso sin tener su firma, hay obras que sin tener la firma del pintor, podemos atribuirla a cierto pintor y podemos estar seguros de que es de ella, ¿no? Por ejemplo, veo una obra de Degas, por ejemplo, o de cualquiera. Acá, por ejemplo, hay una imagen de Dalí, entonces podría ser, ¿no? Entonces uno ya sabe que se trata de tal pintor, pero obviamente es porque ya tiene un estilo, tiene una característica que la hace reconocible. Pienso que si llego a tener esa característica, si llego a tener ese estilo, entonces puedo generar esa tendencia, ¿no? Porque ya mis obras van a ser fácilmente identificables y también fácilmente reproducibles incluso. Bueno, aunque mis obras son un poco complejas, no son tan fáciles de reproducir porque tienen muchos elementos, tienen muchos símbolos y además como trabajo con la figuración, a veces esa figuración tiene muchos elementos que requieren un trabajo de anatomía muy profundo, ¿no? Entonces, pero es posible que eso ocurra y sí me gustaría en realidad. ¿Qué tal te ha ido con la parte gubernamental? ¿Hay apoyo, no hay apoyo del gobierno en sus diferentes instancias? Ha sido interesante, pero obviamente porque también ya ha empezado a sonar la obra y que incluso, por ejemplo, en algunos municipios ya no solamente nos ofrecen la sala de exposición, sino todas las facilidades del caso, ¿no? Transporte de la obra, imprimir los folletos de la obra. Entonces, pienso que en ese sentido también hay que saber dónde, ¿no? Porque hemos tenido mucha suerte en ese sentido, porque justamente los lugares a los que hemos sido invitados nos han dado las condiciones y las facilidades para que la obra sea expuesta de una manera bastante digna, de una manera cómoda. ¿Y la respuesta de la academia? De la academia, más bien no me he involucrado mucho con la academia en ese sentido, incluso porque yo soy un pintor que viene del margen. Yo no hice estudios académicos de arte, no estudié pintura, porque justamente cuando veía la oferta académica y veía que estaba bombardeada por propuestas conceptuales y abstractas que en realidad no me interesaban, pues más bien generaron en mí un sentimiento de dejarlo de lado, ¿no? Y es por eso que más bien la academia en ese sentido todavía no le ha dado a mi obra quizá la visibilidad que requiere, pero es posible que eso ocurra luego. O sea que tú entraste pateando el tablero de ajedrez. Sí, y eso no sé hasta qué punto sea bueno o malo, pero es algo que yo pienso que es también muy afín a mi obra, ¿no? A esas tinieblas, porque es justamente en esas tinieblas donde no se puede ver aquello que está reluciendo, o más bien en esas tinieblas se puede ver lo que reluce, ¿no? Pero obviamente hay que prestar atención. Justamente es importante también o sea, si podría decirse en esta lucha con la academia se haga algo diferente. Porque a veces la academia es la que nos marca como los mismos límites, pero el arte en sí está hecho para atravesar los límites. De hecho, los mayores exponentes decían justamente eso. Y yo recuerdo que a Picasso le solía molestar cuando le preguntaban qué quiere decir su cuadro.
porque él decía, ahí, si yo les digo, o sea, de hecho se produce un efecto que se llama la pareidolia, que, o sea, la persona va a tratar de buscar lo que le diga Picasso, y él decía, ahí pierde la riqueza del cuadro en sí, porque la belleza del arte es que cada persona puede darle su significado. Sí, primero con respecto a la academia, bueno, yo no tengo un enfrentamiento con la academia, más bien espero que algún momento más bien la academia haga visible también mi obra, me dé los espacios para que ésta sea expuesta. Más bien tengo cierto rechazo a que en la academia imperen ciertas formas de entender el arte, ¿no? Por ejemplo, el arte conceptual que requiere, sí, o el arte abstracto que requiere también que tengas por detrás una explicación, pero yo pienso que la pintura se debe sostener por sí sola. Es decir, yo pienso que, por ejemplo, a Velázquez no le vas a preguntar que te dé una explicación de toda su obra, ¿no? O sea, ni siquiera necesitaba poner un título para que esta obra te cause conmoción, porque es una obra maravillosa. Entonces, y es lo que hago también en mi muestra, ¿no? Ninguno de los cuadros tiene título. ¿Por qué? Porque yo prefiero que sea el espectador quien haga una lectura de la obra, y eso es mucho más rico. A veces me dicen cosas que yo ni siquiera había visibilizado en la obra, me dan explicaciones que a mí a veces me sorprenden, ¿no? Y dije, ¿cómo pudiste ver eso? Y yo dije, sí, y en efecto, hay elementos que sí favorecen y permiten hacer una lectura totalmente distinta a la que tiene el autor, cosa que no ocurre, por ejemplo, en el arte abstracto conceptual, donde ya con toda la explicación que te ponen junto a la obra ya te lo dicen todo, no dan lugar a que tú puedas ir más allá, que puedas reconocer e interpretar los símbolos que están en el cuadro. Es decir, que tu obra es tan rica que puedes seguir descubriendo detalles a través de tus espectadores. Yo creo que sí, porque además es una obra que primero te envuelve en las sombras, porque obviamente el fondo y toda la composición te permite eso, ¿no? Que ya te envuelva la obra, que te fijes en el motivo central, que es el que está más iluminado, y que además trates de interpretar todos los elementos que aparecen junto a ellos. Por ejemplo, uno de los motivos que yo utilizo en mis cuadros es el Vanitas Vanitatum, el Memento Mori, ¿no? Esas imágenes donde aparece como figura central una calavera. Yo generalmente la copio de una calavera de yeso que tengo, y junto a ella hay elementos como un reloj de arena, un libro, etcétera. Otros motivos que interpretas, ¿no? Y que interpretas también según tu época y también según todos los conocimientos previos que tú ya tienes. Entonces, las lecturas generalmente difieren, y eso es lo que hace, yo pienso, más rica a la obra. Y es importante también. ¿Y qué consejo le darías para, o sea, alguien que está comenzando en el arte, cómo buscar esta identidad sin caer justamente como en los modelos, si podríamos llamarlo, tradicionales? O sea, ¿cómo buscar un arte nuevo? Ya, eso es lo que ha pasado últimamente, porque desde que ya mi obra se empieza a visibilizar, algunos jóvenes me han tratado de buscar, ¿no? O sea, dicen, ¿cómo es posible eso, no? O jóvenes que han quedado muy impactados con mi obra y ya me empiezan a escribir, y mi consejo es siempre el mismo. Primero, cuando vas a empezar, copia a los maestros, ¿sí? O sea, cópialos, porque tienes que copiar, ¿sí? Y luego, ya una vez que ya hayas afinado incluso tu trazo, que tengas los recursos, ya puedes hacer una obra auténtica. Pero tienes que trabajar todo el tiempo y dejar de hablar. Para mí ese es el consejo principal a los jóvenes pintores. Dejen de hablar tanto, pónganse a pintar, pónganse a trabajar, ¿sí? Porque mientras no me muestres tu obra, sí, por más que tú me digas maravillas de ella o o quién eres, yo no te voy a creer, ¿no? Tienes que mostrarme tu obra. Y es ahí donde muchos se estancan, ¿no? Porque no me pueden mostrar una obra potente todavía, ¿no? Porque está en proceso, pero eso es lo importante, dejar de hablar y trabajar. Es como cuando dicen, tengo muchas ideas en la cabeza, pero cuando quieres plasmarlas, ahí es donde hay un bloqueo, y al final de cuentas, si no lo muestras, es como que, ¿dónde está esa idea? Claro, o sea, puedes tener unas ideas increíbles, pero si no las puedo ver, eso se va a perder, ¿no? En el tiempo, y solo va a quedar en tu cabeza y en ningún otro lugar. Pero la idea es producir la obra, crearla. Para eso estamos acá, ¿no? Y tenemos también un tiempo bastante limitado para hacerlo. Y es por eso que sí, paso todo el tiempo pintando. Todo el tiempo pintando. Sí, pero ¿qué quiero decir con todo el tiempo pintando? Si no tengo el pincel, estoy ya pensando, estoy observando, estoy obteniendo motivos, estoy siempre en la pintura, ¿sí? No dejo de pensar en la pintura, y es así como vivo, ¿no? Actualmente. Y yéndonos al tema más práctico,
¿Cómo es aquí en el Ecuador el tema de pintar? O sea, ¿hay disponibilidad de todos los pigmentos? O sea, ¿has tenido alguna dificultad para encontrar un color específico aquí? Ya, aquí encuentras todo lo que requieres, y para pintar no necesitas tampoco tener las mejores marcas compradas en Francia, no necesitas nada de eso. Y es por eso que mucha gente también no pinta, ¿no? Porque piensa que no tengo los suficientes materiales. Con que tengas un carboncillo y con que tengas una buena cartulina ya puedes hacer una obra maestra. Entonces no hay justificación para ese tipo de ideas, ¿no? De que no puedo pintar porque no tengo los suficientes recursos. Obviamente, si ya quieres hacer una obra más elaborada, ya vas a tener que invertir, ¿no? Pero por lo general en las tiendas de arte sí encuentras a nivel nacional los materiales que uno necesita. Y no sé si tal vez has considerado incursionar como en el caso de la escultura, es decir, ahora que hay como hacerles a los cuadros en 3D. No sé si tal vez has pensado para llevarle un poco más allá a tus cuadros. Sí, no me cierro a esas posibilidades. Sin embargo, quiero, por el momento al menos, profundizar en las tinieblas. Porque a veces pienso que mis obras, a pesar de ya lo tenebrosas que pueden ser, sin embargo, pueden serlo aún más. Y es ahí a donde pienso que va a llegar la siguiente colección de mis obras. Uh-huh. ¿En dónde te encontramos con las obras? ¿En dónde las estás exponiendo este momento? La exposición está ubicada entre las calles Leonidas Plaza y Robles, en la Galería Bastidas. Es en el primer piso del edificio Casal Robles, y estará abierta hasta el 5 de marzo. También quienes deseen ver mi obra, me pueden ubicar en redes sociales, tanto en el Facebook como en Instagram. En Instagram estoy como Juan Carlos Jurado Reina 1980. Y igual, retomando el tema de la oscuridad, es interesante cómo, de hecho, Stephen King lo llevó a la práctica en el mundo del cine, porque decía, es como el miedo natural que tenemos a la oscuridad, y no es el hecho de no ver, sino que es como perder ese control. Sientes que hay algo en esa oscuridad, y creo que esa es la riqueza que tratas de plasmar. Sí, por ejemplo, yo no puedo trabajar sobre fondos claros, sobre fondos blancos. Yo necesito, y es lo que enseñé en un taller que dicté la semana anterior, necesito oscurecer el fondo. Solamente cuando tienes ese fondo, ¿no? Oscuro, puede surgir la figura central como si estuviera saliendo, qué sé yo, de las sombras, ¿no? Justamente de las sombras, ¿no? Apareciendo, adquiriendo poco a poco la luz. ¿Cómo es el proceso de tu pintura en sí? ¿Pintas sobre un lienzo oscuro, o oscureces el lienzo que generalmente es blanco? Ya, yo mismo estiro el lienzo, compro diferentes tipos de tela, preparo el lienzo. La preparación se hace a base de una imprimatura. La imprimatura es una mezcla de 3 materiales muy sencillos, que son agua, goma blanca y acrílico blanco. Se coloca esa primera capa, se seca inmediatamente y luego se trabaja con acrílico. El acrílico, que además se seca muy rápido y no tiene brillo, permite que luego se pegue muy bien el óleo sobre la base, ¿no? del acrílico, que ya te permite pintar. Generalmente oscurezco el lienzo después de la primera imprimatura con acrílico, puede ser rojo o negro, y empiezo a pintar con los mismos acrílicos. Con los óleos lo único que hago es ya darle una forma definitiva a la figura, al motivo central de la obra. ¿Dónde aprendiste esa técnica? La aprendí después de muchos años, y como no acudía a la academia, tuve que aprenderla visitando museos, hablando con pintores, visitando talleres. Ajá. Y cometiendo muchos errores. Yo cometí muchos errores, gasté muchos materiales, destruí muchas obras por eso, pero sin embargo he tenido al final resultados exitosos. Justamente ahora que traes es el tema de colación, ¿sí te ha pasado que le has terminado alguna obra y, o sea, como hacían antes, la volvías a cubrir porque no te convenció? ¿Cómo es ese reiniciar la obra?
cómo evitar ese bloqueo. Ya, bueno, eso se encuentra incluso en algunas obras de los maestros, ¿no? Recientemente vi unos videos sobre los cuadros de Goya, donde a través de algunos procesos se encontraban figuras que estaban ahí, ¿no? Que nunca llegó a pintar. Era la pintura original. Era la pintura original y él no estuvo conforme y pintó otra cosa encima. Entonces es la facilidad que te da el óleo también. El óleo es un material muy versátil. Si no estás de acuerdo, si no te gusta algo que pintaste, puedes pintar encima otra cosa que no ocurre con la acuarela. Con la acuarela, si te equivocaste, ya tienes que romper la cartulina y empezar de nuevo. No se puede trabajar otro motivo. Pero sí, a veces, incluso cuando no estoy conforme con una obra, dejo que la obra repose. Una cosa que ya no hago es destruir la obra. Dejo que repose, porque sobre ese material tú puedes seguir pintando. Entonces, y dejas un tiempo, ¿no? Un tiempo en el que ya te calmas, ya tal vez no lograste lo que esperabas con las primeras pinceladas, pero dejas eso un tiempo y después ya puedes incluso retomar el motivo anterior y hacerlo de manera exitosa. Yéndonos un poquito fuera del taller, ¿cómo es un artista, digamos, más allá del cuadro? Hay artistas y artistas, hay pintores y pintores. Sí, hay pintores que sí, por ejemplo, dedican y se mueven, ¿no? Y tienen además toda una personalidad de pintores, así. En mi caso, pues para mí pintar es algo cotidiano. No necesito hablar mucho tampoco de ello porque es como que la pintura fluye, ya tiene vida propia, ¿no? Eso es lo que me gusta de mi pintura. Ya la termino y es como un ser que ya está ahí, un ser vivo que puede mantener una conversación, un diálogo con otros. Entonces, por eso no me preocupo tanto por cuestiones que yo llamaría más artificiales, ¿no? Por ejemplo, mi apariencia o cosas así, porque pienso que la pintura es lo que va a quedar al final. Cuando ya incluso yo desaparezca, ahí va a quedar la muestra de que alguien pasó por el mundo y de que tenía nombre y que tenía una visión del mundo que era muy clara, por cierto, y que está impregnada ahí. Y en el caso del arte, de hecho, es su legado. O sea, sus cuadros se vuelven como una extensión de ustedes mismos. Exactamente. Y es por eso que por eso también antes de la aparición de la fotografía muchos intentaban retratarse, ¿no? Porque justamente el hecho de que esa imagen se quede para la posteridad ya daba también una noción de ese apetito por la inmortalidad que tiene la gente, ¿no? Por ser recordado, y es lo que hacen los pintores a través de su obra. Una inquietud que siempre quise preguntarle a un pintor es la siguiente: ¿la bohemia se lleva bien con la pintura? La bohemia se lleva bastante bien, pero a veces la bohemia no es muy recomendable. Pienso que no recomendable es sobreponer el tema de la bohemia al verdadero talento del pintor, ¿no? Entonces yo pienso que primero debe ser la obra sólida. Hay pintores y pintores. Hay pintores que eran muy bohemios, hay pintores que estaban muy concentrados en su obra y casi no salían, ¿sí? Hay pintores que se alejaban de todos y se dedicaban solamente a pintar en las montañas. Caspar David Friedrich, por ejemplo, o Degas, ¿no? Que Degas se mantenía en su estudio, que generalmente no se llevaba tanto con los demás impresionistas. Los demás impresionistas eran muy bohemios, pero él se dedicaba a trabajar en su estudio y los veía, pero tampoco es que formaba parte de esos círculos con tanta frecuencia, ¿no? Bueno, definitivamente tenemos aquí a un gran artista, Juan Carlos Jurado Reina, y lo vamos a seguir invitando y lo vamos a seguir la pista definitivamente, porque vemos que tiene muchísima madera, está en la etapa justamente de producción, o sea, y después, pues ya después de 50 años vendrá el ocaso, ¿no? Bueno, por el momento vivo el presente y ese presente va bastante bien, está bastante bien, y de ahí lo que venga después, espero que sea justamente un momento de evolución de mi obra, ¿no? Porque la obra no se tiene que estancar, tiene que fluir. Finalmente, un mensaje que le darías a los nuevos artistas, a los que están dando, como diríamos, sus primeros pasos en el mundo del arte. El consejo es el mismo que he dado estos días a otros jóvenes que me han preguntado, ¿no?, acerca de lo mismo. Es trabajar, hablar menos, pintar más. Esa es mi consigna.
Y el momento en que ya la obra se aparezca como una obra sólida y madura, la obra va a fluir sola. ¿Sí? Ya no necesitas decir muchas cosas sobre tu obra porque ya va a estar la obra ahí y va a estar frente a los ojos de los demás, va a adquirir visibilidad y va a tener éxito, ¿no? Entonces, si eso es a lo que aspira el pintor en algún momento. Para mí sería ese el consejo. Bueno, el tiempo se acorta cuando uno, como suelen decir, cuando uno se divierte. Entonces, y ya saben, pueden escucharnos desde Cataluña Zona Radio, porque la Mariscal no suena mal. Muchísimas gracias, Juan Carlos Jurado. Y vamos a volver a visitar tu obra de pronto hoy, de pronto mañana. Esperamos encontrarte ahí. Esperamos tomarnos un cafecito también por allá. Uh-huh. Perfecto. Y todas las veces que deseas, estas ondas radiales son tuyas. Muchas gracias por la entrevista y por esta invitación. Y estamos nuevamente aquí en Cataluña Zona Radio con Juan Carlos Jurado, el dueño de las tinieblas sagradas. Y algo realmente fundamental. Estamos con nos está visitando obviamente la que maneja los hilos de su vida, que es Rocío Osoria. Rocío Osoria. Ella es la manager de Juan Carlos Jurado y se puede decir que es la que le está llevando adelante al triunfo, ¿no? Bienvenida, Rocío. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias. Yo quería hacerle una pregunta al pintor. ¿Cuándo cree o considera que una obra ya está terminada? Uno nunca termina la obra, un pintor nunca la termina. Porque tú sobre lo que ya pintaste puedes seguir pintando más y más y más y más. Pero obviamente no te vas a ir al infinito y es mejor ya cerrarla en algún momento. Y es ahí donde colocas la firma. Con la firma ya indicas que la obra ya no va para más. Sí, ya está ahí y ya se expone como quedó. Pero una obra nunca se termina porque, como te digo, podría seguir pintando y pintando, poniendo más cosas dentro de la obra. Pero bueno, definitivamente ya hemos visto muchos temas que Juan Carlos nos ha dicho, pero ahora sí vamos a los secretos. Rocío, ¿cómo es Juan Carlos cuando está pintando? Bueno, he tenido la oportunidad de mirarle en un cuadro último una obra que está trabajando, y le he visto como muy concentrado en eso, ¿no? Como muy, como muy apasionado en lo que está haciendo. Entonces, pero siempre está de buen humor, eso sí, siempre está de buen humor, esté trabajando o no esté trabajando, siempre está de buen humor, siempre está sonriente, siempre tiene así como una energía linda. Se le nota nomás. Se le nota nomás. ¿Y qué potencial le ves? O sea, ¿por qué eres manager de él? Bueno, yo cuando lo conocí, que es mi compañero en la Facultad de Comunicación, vi su obra y me impactó. La verdad es que me impactó, me sentí muy identificada con los motivos que se exponían allí, porque está noto como muy cercano también a lo que hago. Yo escribo poesía, entonces eso fue lo que ocurrió. Entonces no pude dejar ya de impresionarme por eso, ¿no? Entonces quería ver qué más estaba haciendo, qué más tenía, todos los secretos. Quería espiar, como a mí me gusta mucho espiar. Wow. Entonces estaba mirando todo lo que él estaba haciendo. Y bueno, ahí decidí recordar mi actividad que realizaba anteriormente, que era justamente manejar la imagen de algunas personas, sobre todo de las personas en el ámbito de la salud, y realizar agenda de medios y bueno, todo lo que uno como comunicador puede hacer. Definitivamente es una muy buena combinación, un pintor y una comunicadora. Juan Carlos, realmente tienes un éxito, o vas a tener un éxito sensacional, porque tener una manager de esos quilates, yo te tengo envidia, definitivamente. Y súper guapa también. Y súper guapa también. Ahorita que hablamos del éxito, ¿cómo se mide el éxito en el arte? Qué complicada la pregunta, porque actualmente el éxito puede tenerlo un mal artista. Sí, ya depende también ahí sí de toda la publicidad que se genera en torno a ese artista.
tú ves que hay artistas que ponen, recientemente, ¿no? Un artista se hizo famoso por poner un plátano, un banano ahí con una cinta ahí adhesiva. Entonces, pienso que ese éxito, pues si ese es el éxito, pues prefiero no tenerlo. Prefiero más bien un éxito que sea a partir de una obra sólida, seria, bien hecha. Sí, donde se reconozca que en efecto no se trata simplemente de este tipo de juegos conceptuales que al final pasan con el tiempo, ¿no? Sino que sea una obra que perdure. Rocío, ¿cómo le ves a Juan Carlos de aquí a unos 3 o 4 años? Bueno, si ahorita con los meses que hemos venido trabajando, hemos tenido éxito en los medios, o sea, hemos tenido acogida más que nada en los medios, pero más que nada es por yo digo, hay como una conjunción, tiene que ser una buena obra para que sea un producto que les interese a las personas. Entonces yo he tenido como suerte, ¿no? He podido realizar esto que estoy haciendo, pero porque la obra es buena. Si es que la obra no fuera buena, creo que se agotaría demasiado pronto y no tendría como el eco que se ha tenido. Porque hemos estado en muchos medios, se ha interesado, por ejemplo, revista Diners, se ha interesado también revista Vistazo. Entonces nosotros donde nos acercamos y miran la obra, entonces enseguida las personas como que se dejan atrapar por eso, por las tinieblas. ¿Cómo es el arte en el contexto ecuatoriano? Yo veo que es un poco complicado, ¿no? O sea, como en todas las actividades, como que hay mucha competitividad y a veces como que un poco desleal esta competitividad. Eso veo yo. Entonces lo que hay es que, como decía Juan Carlos, como trabajar en silencio y bueno, pues el rato que ya está ideal como la estocada final y nada más. Rocío, una pregunta. ¿Cuándo será la próxima exposición? ¿En qué fecha? Esta exposición es hasta el 5 de marzo, que es martes de la próxima semana, es decir, tenemos una semana y un día para también esta exposición. Vamos a tener algunos otros espacios que los estamos gestionando, pero el que tenemos como que podría anunciar es de Cotacachi, que nos ha invitado el municipio de Cotacachi, en junio. Todavía no sé exactamente la fecha, pero es en el mes de junio. Ya, qué chévere. Y cuéntanos, ¿cuáles son sus proyectos a exponer a futuro usted, claro, tenemos pendientes de algunas exposiciones, hacer una gira. Incluso, como decía antes, tuvimos que cancelar algunos lugares porque ya se nos está complicando, porque ya empezamos a tener más invitaciones. Y que esta gira sea además el inicio de de otras 2 giras. Vamos a hacer 3 giras en total, porque ya la obra está naciendo en mi cabeza. La obra que, como les decía, tiene 3 colecciones, pero que se proyecta de aquí para algunos años, ¿no? Yo creo que en unos 10 años ya estará toda, o un poco más tal vez, ¿no? Estará esta obra que ya empieza a nacer en mi cabeza, dispuesta para que la gente pueda mirarla. Tú nos dijiste que tus obras no tienen título. Ya. Pues a mí se me ocurre que sería sensacional hacer un concurso con una serie de oyentes, ¿no? Y hacer un concurso. A ver, póngale el nombre a tal obra, después a la otra, la otra, la otra, la otra. Sería un boom, te cuento. Definitivamente, eso es una pastillita de marketing que te doy. Y esto es más que todo para Rocío. Esto sería sensacional, oye. ¿Qué te parece, Rocío? Me parece interesante. De hecho, bueno, estábamos trabajando conjuntamente con Juan Carlos, y algunas de las pinturas que él tiene, yo me he permitido escribir poemas respecto de las pinturas, como una manera de, no sé si de ponerle un nombre, pero a través de un poema, ¿no? Construir un poema. O de un concurso que, como te digo, sería genial, porque ahí vas a tener muchísimos adeptos. Uh-huh. Claro que sí. Ahorita que hablabas de los poemas, no sé si tal vez han pensado en hacer a la inversa, llevar un poema al mundo de la pintura. Ya, sí, sería otra opción, ¿sí? Pero bueno, de momento ha sido más bien la pintura la que ha inspirado el poema, pero podríamos trabajar también de otra manera, ¿no? Eso ya depende también de cómo surja la inspiración. Y
¿Quién le ha inspirado a todas sus obras? La mayoría de inspiraciones, su familia, su madre, su esposa, su novia, sus hijos. Wow, son vivencias, ¿no?, que he tenido, y a veces también esta sensación de desamparo, de incertidumbre frente al futuro, que en mí siempre ha estado latente, ¿no? Por eso es tan tenebrosa la obra, ¿sí? Esa preocupación por la muerte, ¿sí? Que es latente, y sobre todo cuando uno empieza a reflexionar, ¿sí? Entonces eso está presente ahí y siempre han sido motivos de inspiración. Qué chévere, felicitaciones por las obras. Gracias. Bueno, Rocío, ¿y cuándo te tenemos por acá como poeta ya? No sé, cuando ustedes quieran, ahí me dicen y le pido permiso a mi jefe. Y... A ver. ¿Cuál es el jefe de cuál? Tú me dijiste que ella era tu manager. Sí, yo creo que el manager es el jefe siempre. Yo siempre he pensado que ella es la jefe. Sí, a veces el manager es esclavizante porque te dice, aquí hay una presentación y punto, y se acabó. Y tienes que cumplir porque tienes que cumplir. Ajá, pero a pesar de eso, yo pienso que sí, llevamos una buena comunicación, sí, no sabemos exactamente quién está arriba en la jerarquía, pero sería excelente conceder a Rocío, ya que es Rocío Soria una excelente poeta, para que pueda también hablar de su arte, de su producción. ¿Qué te parece, Rocío? Gracias por darme permiso. ¿En dónde vives, Rocío, tú? ¿En Quito, en Riobamba, en Cotacache, en dónde? No, yo vivo aquí en Quito. Aquí en Quito. ¿Y tú dónde vives? También en Quito. Oye, podemos hacer otro programa sensacional para que ambos jueguen ping-pong. Pero ¿Cómo uno sería pregunta y el otro responde. Definitivamente. Interesante. Claro. Sobre todo que son dos artistas, entonces sería importante para impulsar el arte desde la cabina, que desde ya les pedimos que la hagan suya, por eso se llama el segmento Just Entre Amigos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, y esto ha sido una pequeña demostración de que la unión de dos artistas definitivamente es potente, hace la fuerza, ¿no? Y les invitamos pues para que nos visiten en la Galería Bastidas, donde está presentando tú los cuadros, y les vamos a dar un cafecito, ¿no? Sí, ¿por qué no? Sí, claro que sí. A todos los visitantes. Una última pregunta. Proyección internacional. Ya tenemos algunas propuestas. Tenemos una propuesta para ir a Nueva York. Tenemos una propuesta, justo el día de ayer, el sábado nos invitó alguien a exponer en Colombia, y es algo que está simplemente fluyendo, ya empieza a aparecer la obra en redes sociales y a otras personas. Es el éxito de las redes sociales, ¿no? Que no se limitan al ámbito local, sino que ya toda la gente en todo el mundo puede verte, desde Italia, desde Francia. Una entrevista me la hicieron desde Italia también. Entonces son esas posibilidades y esas condiciones que yo pienso que son las que debe aprovechar un artista, ¿no? Y en particular un pintor. Qué chévere. Wow. Bueno, y como verdadera comunicadora y poeta que es, Rocío, te invitamos a despedir el programa. Bueno, ha sido un placer estar con todos ustedes, ha sido un placer estar con Juan Carlos Jurado Reina, un tremendo pintor, y les agradezco mucho por la invitación, por habernos dado este espacio aquí en Cataluña Zona Radio. Y nos estamos viendo en un próximo programa. Donde la mariscal no suena mal. Hasta pronto. Hasta la próxima. Este programa llegó con el auspicio de Metaverso Mi Cataluña Zona Radio.